Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Neuropodcast, programa que hacemos en el marco del Festival de Neurociencia, el Neurofest, un festival inédito organizado por la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile, que ha demostrado que la ciudadanía tiene ganas precisamente de conocer, de acceder, de aprender respecto de la neurociencia y sus alcances. Y me encuentro con la bioquímica de la USACH, magíster en neurociencias, doble grado de doctora en neurociencias. Constanza Baquedano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto. Bienvenida a Neuropodcast. Gracias. Constanza, ¿qué manera de estudiar el cerebro? Sí. Sí, hartos títulos relacionados a esto. Y bueno, estás participando como expositora en el marco del Neurofest, relacionando precisamente la conciencia plena del mindfulness con la neurociencia. ¿Cómo surge el interés en ti respecto de estos temas? Mira, cuando era bioquímica, en mi otra vida de bioquímica, me interesaba mucho como la modulación farmacológica al sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, ahí en la USACH estuve con varios profesores experimentando en el cerebro con distintas sustancias y tal. Y luego llegó un momento que dije, bueno, pero empecé a leer y a entender un poco más y era como preguntarme cómo la mente también puede hacer modificaciones, o la parte mental, la parte psicológica, por decirlo así, también puede hacer modificaciones muy sustanciales a nivel del sistema nervioso. Y ahí es cuando me empiezo a interesar por la meditación como una metodología de entrenamiento mental que ya se estaba viendo que tenía consecuencias a nivel neurobiológico bastante particulares. ¿Hace cuánto se estudia a nivel mundial? Mira, las investigaciones primeras, hay como una pequeña clúster chiquitito en los 80 de algunos experimentos y luego empieza, yo te diría que como lo grande, empieza como el 2001 por ahí. 2001, sí. Que ya empiezan a medir el cerebro a monjes y tal, entonces te diría que los primeros papers así potentes son del 2005, 2006, por ahí empiezan como ya la evidencia más robusta. Ya han pasado como 20 años más o menos ya han desde pasado, esa época, sí. Y hoy en día vemos, por ejemplo, una serie de documentales que hay en Netflix, hay mucho podcast destinado, ¿cierto?, al mindfulness, y tratan de explicar también el vínculo con la neurociencia. ¿Y cuál es el vínculo que se da? Porque entiendo que tiene que ver, ¿cierto?, con esto que me mencionas, el estudio, en principio, ¿cierto?, de los monjes, cómo funcionaba su cerebro cuando ocurría la meditación. Y nosotros somos occidentales, o sea, de meditación muy poco y de vida frenética harto. ¿En qué momento se para y cómo esto ayuda y contribuye a tener una mente sana? Sí, mira, lo que pasa es que la meditación tiene, obviamente es una metodología desarrollada por culturas ancestrales de cómo, no evitar, pero cómo lidiar con el sufrimiento, ¿ya? El sufrimiento que se entiende como, en este caso, es como la insatisfacción realmente, como se está traducido. Y en el mundo occidental, el estrés, la depresión y estas como afecciones de salud mental también se ven muy beneficiadas de esto. Y esto es que, bueno, se sabe que todo aprendizaje en el ser humano genera neuroplasticidad de alguna manera. O sea, las cosas que nosotros vemos, que aprendemos, etcétera, se sabe y siempre se ha sabido que modifican el cerebro de alguna manera. Y entonces la pregunta era como, bueno, entonces esta cosa, este entrenamiento mental, el ver los pensamientos de esta manera, el entrenar mi atención una y otra vez en la respiración, como debe tener alguna consecuencia en el cerebro para que esto me genere un cambio de conducta. Y entonces, ¿cuáles son esas? Y ahí es cuando se empieza a estudiar de manera sistemática, porque claro, uno desde afuera ve una persona meditando y ve una persona sentada como si es que estuviera haciendo nada, sí, básicamente, y entonces, ¿qué se va a estar entrenando ahí? Pero ahí lo que se entiende es que cuando uno tiene su atención a la respiración, que es la instrucción de la meditación, y se distrae y vuelve la atención a la respiración, hay redes neuronales que se están ejercitando, ¿cierto? La red de poner atención, luego uno se desconcentra y entonces viene una red que cuando uno toma conciencia de que se distrajo y vuelve al momento presente, luego una red atencional que desengancha la información de esa película, del divagación mental que uno estaba y la vuelve a la atención. Entonces se empezó a entender que había todo un sistema de redes neuronales que se entrenaban cuando nosotros hacíamos este ejercicio mental
simplemente de poner nuestra atención en el momento presente, en la respiración o en el estado de nuestro cuerpo. Y que es luego lo que se ve desde neurociencia, por otros experimentos de neurociencias cognitivas y otras cosas, que es como, mira, esta es una forma de ejercitar esto, que se podía ejercitar haciendo esto y esto otro también, y esto, una persona que no está haciendo aparentemente nada, está haciendo todo este entrenamiento, que tiene que ver con desarrollar habilidades mentales que se van plasmando en el cerebro para luego tener herramientas para lidiar con su propia vida mental. Ahí me mencionas el término entrenamiento. Uh-huh. Este entrenamiento es como cuando uno piensa en alguien que va al gimnasio, por ejemplo. Absolutamente. Ya, hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y tiene dinámicas funcionales muy similares a los de los músculos, o sea, el cerebro. Por ejemplo, entrenar, por ejemplo, ir al gimnasio, lo que más cuesta es ir al gimnasio, ¿cierto? En el caso de la meditación, lo que más cuesta es sentarse en el cojín, hacerse el hábito de sentarse en el cojín. Luego, obviamente, las primeras veces uno está con mucha actividad mental y se empieza a dar cuenta de su actividad mental, entonces es difícil y requiere mucho esfuerzo. Igual en el gimnasio, las primeras sesiones, uno después queda molido, está cansado y todo, y después ya agarráis el hábito y cada vez vais agarrando como una cierta condición física, por decir así. Aquí se podría decir que uno agarra como una cierta condición mental, de no distractibilidad, de saber cómo hacerlo, entonces ya uno no ocupa tanta energía en la lucha de como bajar las revoluciones, por decirlo así. Y entonces se empieza a hacer la práctica, uno puede empezar a entrar más y más y más. En otra cosa que es similar es que, por ejemplo, es mucho más recomendable meditar más frecuentemente por poco tiempo que meditar tipo 3 horas el fin de semana. Lo mismo con el ejercicio, es mejor que hagas 15 minutos todos los días porque tomar el hábito y sentarse y practicar y todo es mucho mejor que si nunca meditas y de repente decidís, ya, voy a meditar todo este fin de semana. Como que en ese sentido las dinámicas son muy similares y sí, es un entrenamiento. Y se ha visto en los papers que las modificaciones cerebrales, obviamente es como la masa muscular de alguna manera también, pero se ven modificaciones en conectividad cerebral después de las 8 semanas, pero luego si uno deja de entrenar eso también se pierde de alguna manera. Entonces no es que uno medite, 10 horas un fin de semana y eso se le quede para siempre, o sea, de alguna manera igual tiene un poco la dinámica de los músculos, ¿cierto? Uno va a desarrollar una cierta masa muscular y luego recuperarla es más fácil si es que uno estuvo mucho tiempo entrenando y después no, pero se desinflan o pierden fuerza los músculos igual. Lo mismo con el cerebro. ¿Qué tanto meditamos acá en Chile, Constanza? ¿Qué tanto meditamos? ¿En qué sentido? No, meditamos poco. Meditamos poco. Sí, en general meditamos poco. Lo pensaba porque de hecho, hay varias estadísticas que muestran que la OMS dice que la depresión es la enfermedad más común en estos momentos en el mundo. Uh-huh. Y el aumento de la depresión también en los más jóvenes y los casos de ansiedad también han aumentado, y pienso también en los factores estresores, digamos, ¿no? Y cómo la respiración afecta precisamente en tal vez que aumentan esta sintomatología. Uh-huh. Sí, mira, el caso de la depresión es un muy buen caso que para poner, porque claro, es como una de las epidemias que estamos viviendo. Es interesante porque la depresión en algún momento, o sea, se cree de que hay un vínculo entre el estrés, ansiedad, luego depresión y luego burnout. Como que el camino del malestar, por decirlo así, empezara por estrés, como una cierta fatiga que te vuelve, que luego está ahí ansioso, que luego esa ansiedad se convierte en depresión y esa depresión en un agotamiento, un burnout. Por eso casi siempre, o hay muchos cuadros que son depresivo-ansiosos, ¿ya? Porque tienen como es como una respuesta de fatiga, por decirlo así también, a mucho estrés. O sea, muchas depresiones no se gatillan por un evento particular, se van gatillando por fatigas como holísticas al sistema, por decirlo así. Entonces acá la meditación ayuda mucho porque te ayuda en varias etapas de ese ciclo de malestar, por decirlo así. Primero para reducir el estrés, para poder controlar, porque mucho del estrés tiene que ver con el management o el manejo que uno haga de su propio espacio mental frente a las circunstancias externas, ¿cierto? O sea, a ti alguien te puede estar retando y uno puede estar
o sea, que no te estén entrando realmente. Entonces, mucho tiene que ver del management o del manejo que uno haga de su espacio interno. Y se ha visto, de hecho, que y reduce el estrés. Y la meditación es un hecho, y por eso el programa más famoso es el Mindfulness Based Stress Reduction, reduce el estrés. Entonces, ahí ya hay una parte donde uno podría parar ese ciclo. Luego, en la ansiedad, se ha visto, salió un paper de JAMA, que es la revista mejor de psiquiatría, de que escitalopram no es inferior a, o sea, la meditación, el Mindfulness Based Stress Reduction, no es inferior a escitalopram para tratar los cuadros de ansiedad generalizada en adultos. ¿Ya? Entonces, luego ahí también sirve. Y se ha visto que es... El escitalopram es un regulador Perdón, del el estado... escitalopram, sí, es el ánimo, sí, regulador de estado de ánimo, antidepresivo, primera línea que se está usando ahora. Y finalmente también se ha visto de que el Mindfulness Based Cognitive Therapy ahora, que es otra como especialización de intervención basada en mindfulness, no es inferior a antidepresivos para evitar la recaída en depresión. Entonces, las personas que tienen un cuadro depresivo luego quedan facilitadas para luego tener otro cuadro depresivo y más facilitadas luego para tener otro y así. Y entonces hay un minuto en que entrar y salir de terapia farmacológica es más costosa y costoso en términos fisiológicos también. Entonces, las personas prefieren dejar a las personas con medicamentos para que no caigan, con bajas dosis y todo. Y se ha visto que para esos periodos de mantenimiento, para prevenir el relapso, este Mindfulness Based Cognitive Therapy no es inferior a los antidepresivos tampoco. Entonces ahí te muestro como varias etapas de este ciclo de sufrimiento, de estrés, ansiedad, depresión, burnout, donde la meditación puede ayudar a tratar de parar en varios puntos. Importante sería poder tener una terapia holística, donde se complemente la farmacología con el mindfulness. Sí, obvio. O sea, obviamente los psicólogos y los psiquiatras igual trabajan con esto. O sea, en periodos muy, muy depresivos, o sea, de una depresión muy, muy aguda, no es recomendable meditar. Porque pueden venir ataques de angustia y cosas así. O sea, imagínate que hay sentado ahí con tu cabeza. O sea, hay estudios que la gente prefiere darse mini electroshock que estar sentados con su propia mente por 15 minutos en una sala. Entonces, claro, no es el momento, pero una vez que ya con terapia farmacológica, como sea, sale un poquito más arriba, ya no volver abajo y darle a la persona la autonomía de su espacio mental, yo creo que es muy importante. Y esto se puede hacer a través de esta técnica que en el fondo permite que las personas se familiaricen con su espacio mental también y puedan entonces así manejarlo, saber cómo están, qué necesitan, eso. Bueno, queremos agradecerte, Constanza. Hay tanto por conversar respecto de este tema y por descubrir. Para quienes nos están viendo y nos escuchan, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? Bueno, yo soy académica de la Universidad Adolfo Ibáñez en este momento, Escuela de Psicología, por eso decía en mi vida pasada cuando era bioquímica. Y también tenemos una fundación que es la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, ECOH, y ahí también tenemos redes sociales donde estamos hablando siempre de estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Constanza Baquedano, bioquímica, USACH, magíster en neurociencia, doble grado de doctora en neurociencia, un ejemplo para todas las niñas y jóvenes que nos están viendo, así que muchísimas gracias, Constanza. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Y recuerda que puedes volver a escuchar este capítulo y todos los demás en nuestras plataformas de USTV. Te estaremos acompañando durante el Neurofest con conciencia, con harta información respecto de los temas de interés para la sociedad. Muchísimas gracias.